Con muchísimo gusto al licenciado Javier Massa. Él es licenciado en Filosofía y magíster en Comunicación y Cultura, entre otros títulos. Bienvenido, Javier, un placer. Muchas gracias por la invitación. La idea es conversar sobre este curso sobre filosofía de la tecnología. Dos Exactamente. términos que parecen que están como en las antípodas cronológicas. Sí, es súper interesante, de hecho, porque la filosofía y la tecnología, si querés, como tardaron en encontrarse, pero de alguna manera como que coexistieron históricamente. Incluso nuestro mundo tecnológico es como predata a la propia filosofía y a muchas otras formas de conocimiento. Una de las cosas que decimos siempre cuando arrancamos a hablar de tecnología en estos casos es allanemos una definición de tecnología que vaya más allá de los dispositivos, ¿no? O sea, los seres humanos convivimos con objetos técnicos desde tiempos inmemoriales, ¿no? O sea, desde que empezamos a utilizar herramientas muy rudimentarias, como una piedra para pegarle a algo y poder mejorar el agarre o mejorar la fuerza que hacemos sobre un objeto, los seres humanos nos fuimos haciendo con la tecnología. Entonces, tenemos esa relación muy íntima, si querés, y muy esencial con los objetos técnicos que nos hacen ser lo que somos, de alguna manera. Un objeto técnico podría ser el eje de una carreta. Exactamente. Un arado que permitiera excavar un poco más, ¿no?, la profundidad y permitiera que la tribu se estableciera. O sea, cuando estamos hablando de tecnología, estamos hablando de muchas cosas. Exacto. Que a veces no necesariamente se vinculan con lo que hoy podemos entender como la matemática o el mundo científico. Tal vez un artesano era más tecnólogo que un matemático. Exacto. O si querés, mirá, para llevarlo a esos términos, un artesano en el medioevo es tan tecnólogo como no sé, Steve Jobs en el siglo XX, ¿no? O sea, el siglo XXI. Porque de última, ahí es súper interesante en donde vos hoy nombrabas una cantidad de intervenciones técnicas en el mundo, en donde los seres humanos siempre hacemos esto que es como zanjar como una diferencia que encontramos con el ambiente en el que vivimos, ¿no? O sea, Ortega y Gasset tiene esto en un libro de 1930 que se llama La meditación de la técnica, que dice: los seres humanos siempre estamos como una especie de relación de inconformidad con el mundo en donde nos toca vivir. Es como que no nos alcanza con el status quo de las cosas que tenemos y tal como las hacemos, y de repente vamos e inventamos una cosa para zanjar esa distancia que encontramos con el mundo. Entonces, decías vos recién el tema del arado, ¿no? Bueno, no nos alcanzó con aquello de que había que estar moviéndose para encontrar la comida y dijimos en un momento, bueno, vamos a inventar una serie de dispositivos que nos permitan cultivar en el mismo lugar en donde vivimos y que para eso no tengamos que ir buscando los cultivos, ¿no? Y en realidad, siempre la historia de la tecnología mantiene como esa constante, es decir, bueno, ¿cuál es el lugar en donde vamos a encontrar una inconformidad en el mundo contemporáneo y qué vamos a inventar para zanjar esa inconformidad? Una vez inventado esa inconformidad y conformes, ¿tenemos tiempo para pensar? Buenísima la pregunta, porque ahí de hecho, y me vuelvo una cosa que dice Ortega, ¿no? Dice, en La meditación de la técnica, que es un libro delicioso y que hoy se encuentra en cualquier librería de usado, muy barato además, y dice algo así como: la técnica es eso que el hombre y que el ser humano hacen para ahorrarse tiempo. Invierte tiempo para ahorrarse tiempo. Pero inmediatamente viene la pregunta después de ¿en qué se va a invertir el tiempo ahorrado? Porque eso de no hacer nada, dice Ortega, no es de seres humanos, ¿no? Y obviamente saquemos de acá el ocio, porque obviamente el ocio es hacer algo con el tiempo, ¿no? O sea, Ortega se refiere como a otra cosa, o sea, es como, y él está pensando en esto de vaciar la vida de significado, vaciar la vida de actividad significativa. Y yo creo que acá, por ejemplo, para venir al más acá, es donde encontramos un problema con nuestras actuales tecnologías, porque son tecnologías donde rara vez, o digamos, es bastante curioso que lo que hacen es, en vez de liberarnos tiempo, nos ocupan tiempo, ¿no? Entonces, hoy, por ejemplo, vivimos ocupados por las tareas que se nos generan a partir de los dispositivos tecnológicos que nos rodean, ¿no? Entonces,
ya no tenemos tiempo liberado, sino que siempre tenemos un tiempo para invertir en hacer cosas con esos dispositivos. Entonces, hemos invertido un poco, pusimos como la carreta delante de los bueyes, parece, ¿no? Y ya no hacemos cosas con la tecnología, sino que la tecnología hace cosas con nosotros. Y ahí es donde, por ejemplo, estamos en un problema, ¿no? Y de ahí algunas reflexiones filosóficas que plantearemos en el curso. Había un libro que fue muy conocido, ¿no? Que fue bastante un bestseller, por así decirlo, que era Más Platón y menos Prozac. Es decir, menos medicamentos y un poco más de filosofía. En la filosofía podemos llegar a encontrar cierto sosiego a este mundo tan, pero tan convulsionado, agitado y que nos provoca tanta ansiedad. A ver, no sé si sosiego. Capaz que sí una brújula, ¿no? Para orientarte en ese espacio, ¿no? Y capaz que esa brújula te termina dando como una especie de tranquilidad y de decir, bueno, mirá, por lo menos ahora encontré una brújula, ¿no? O sea, porque lo que la filosofía te obliga siempre es como a dar un paso atrás y hacer la pausa frente a un ritmo, si querés, como de lo cotidiano que te puede un poco como llevar puesto, ¿no? Entonces vos decís, bueno, yo vengo trabajando, vengo yendo, que llevo a los gurises, no sé qué, que traigo a los gurises, que los llevo acá, que pasa cosas, que va la maestra, y tengo que ir al trabajo, y después salgo y marco la tarjeta y voy y vengo. ¿No? La filosofía te obliga a agarrar y decir, pará, ¿por qué estás haciendo todo esto? ¿Dónde está el sentido en todas estas actividades? ¿No? Capaz que al otro día volvés a la misma vorágine, pero vos estás cambiado. Vos ya cambiaste. Vos le encontraste un sentido a esas cosas y por lo tanto, como vos ya sos distinto, las cosas que haces ya no te suenan incoherentes, ya no te suenan apabullantes, ya te suenan direccionadas, ya te suenan como que están yendo hacia un determinado lugar. Tienen un sentido. Tienen un sentido, tienen una direccionalidad, por esto lo de la brújula, ¿no? Es decir, y en eso yo creo que hoy nos ocupa pensar sobre el sentido de nuestras interacciones con los dispositivos tecnológicos. ¿Por qué? Porque como decías vos, hoy estamos rodeados pareciera que mucho más que antes, ¿no? Y es cierto que estamos rodeados es cierto que los dispositivos nuevos también traen alguna novedad a los dispositivos de antes, pero a mí me desvela mucho la pregunta de, bueno, pero ¿y qué es lo nuevo en estos nuevos dispositivos? ¿Qué traen de nuevo? Porque, por ejemplo, hay veces que yo he participado en algún debate donde la gente dice, bueno, pero fíjate que estas nuevas tecnologías alteran la vida en familia, alteran la educación, como han hecho casi todas las tecnologías que la televisión, la radio, ¿no? O sea, yo tenía un viejo profesor que decía, bueno, fíjate que antes de la televisión todos los muebles apuntaban para la estufa. Ahora, después de la televisión, los muebles pasaron a apuntar a la televisión. Y eso dice mucho acerca del lugar central que ocupó la televisión en los hogares de las personas, te diría que casi que hasta bien entrado el siglo XXI. Hoy eso está empezando un poquito a cambiar, aunque en la mayoría de los hogares los muebles siguen orientados hacia la televisión, ¿no? Y eso dice mucho de cómo alteran las tecnologías la vida en familia. Hoy tenemos otras tecnologías que, como son móviles, dispersan la vida en familia. Pero eso no quiere decir que las tecnologías anteriores no hayan cambiado la vida en familia. Exacto. ¿Estas las cambian de otra manera? Sí. Bueno, ¿de qué manera? El curso, este curso del que estamos hablando, ¿cuál es el objetivo y a quién dirías vos que está dirigido? Bien. A nosotros tenemos la costumbre y nos gusta por lo menos 2 o 3 veces al año abrir instancias donde la universidad convoca a cualquier persona que tenga ganas de pensar sobre estos temas a sumarse a una instancia formativa como es este curso, ¿no? O sea, en principio, entonces el curso está abierto a cualquiera que le preocupen estos temas. Estamos hablando de la Universidad Católica. En la Universidad Católica del Uruguay es un curso que está abierto para cualquiera que le preocupen estos temas. Obviamente que quizás profesionales de la filosofía, gente con
ya lecturas en filosofía puede encontrar como mayor afinidad, pero en principio nosotros siempre decimos que no es un curso que te pida nada para ingresar. ¿Tecnólogos? Tecnólogos, de hecho tenemos ya inscriptos ingenieros, médicos, literatos, dentistas, gente que está interesada de distintos lados por la tecnología. Invita a todos y nos invita a reflexionar un poco sobre estas preguntas, a decir, bueno, ¿qué es lo que la tecnología nos hace? ¿Y qué es lo que hacemos nosotros con la tecnología? Y yo lo veo siempre como esto que decíamos hoy, de la filosofía como un espacio también de empoderarte a nivel individual al momento de poder pensar en cómo vos te vas a disponer tu actitud para con esos dispositivos que quizás hoy no te tienen del todo conforme en el lugar en el que los tenés en tu vida. Y por lo menos este curso lo que pretende es como darte algunas herramientas para decir, mira, capaz que lo podés pensar por acá y podés después vos tomar algunas decisiones o no en función de cómo seguís utilizando esto en tu vida. ¿Cuándo comienza? Estamos arrancando todos los lunes. El curso es entre las 18:30 y las 20:30. Son 2 horitas en las que nos reunimos ahí. Se puede hacer presencialmente o se puede hacer a distancia desde cualquier lugar del país. Perfecto. ¿Cómo se hace la inscripción? Escriben a educacioncontinua@ucu.edu.uy y ahí pueden hacer la inscripción. Impecable. Javier, siempre un placer conversar contigo, escucharte y quedarse pensando además. Un gusto. Siempre es un placer. Gracias. Y hasta la próxima. Nosotros